Mi nombre es Ramón Barbado, soy el empresario de Navalmoral. Actualmente las empresas que tengo son Finca Casaresco y Sílabas Tónicas. Y dentro de Sílabas Tónicas distintas marcas, pero una de ellas también aquí en Navalmoral, que es muy reciente, es Navalmoral Media, que es una empresa de comunicación. Yo pienso que se nace, pero yo creo que también se hace. Es decir, las circunstancias que nos envuelven es lo que después lo que nos va a desarrollar, como en este caso, como emprendedores, como empresarios. Y luego, a ver, si estás como en el caso mío, en una familia donde mi madre, aunque vendía la plaza de abasto, y lo he dicho muchas veces, mi padre era un agricultor, y mi madre vendía lo que él cultivaba, la fruta y la verdura, en el mercado. Pero mi madre era una emprendedora nata, y yo lo he mamado. Yo digo que la mayoría de lo que sé en esta vida, por lo menos del emprendimiento, es lo de mi madre. María la Villanera, porque aunque estamos en Navalmoral, mis raíces vienen de Millares. Pues desde que era un chiquitín, iba con el carro con mi madre a la plaza de abasto, y cuando mi madre tenía los tomates y los colocaba allí, y siempre me decía, hijo, mira, los tomates gordos y los buenos se ponen arriba. Y entonces yo llegaba y me daba cuenta cómo llegaban las clientas. Mi madre preguntaba, ¿qué guapa está hoy? ¿Qué tal? Y yo veía que le vendía los tomates y veía que los tomates gordos y los buenos siempre seguían arriba en la caja. Entonces me di cuenta de alguna forma que eso era el marketing. El marketing en el punto de venta. Entonces eso lo aprendes y te das cuenta que eso forma parte de un negocio donde se gana dinero también. Yo siempre quería ser independiente económico dentro de la casa. Porque si no, mi madre siempre decía que lo que ganábamos todos tenía que administrarlo ella y yo quería independizarme. Y estudiando segundo derecho y primero de magisterio nos casamos, sin nada. Entonces me dediqué, el primer trabajo que hice era dar clases particulares. En Cáceres estudiábamos, daba clases particulares y de alguna forma yo no quería que mis padres me pagaran la carrera, yo me la quería pagar yo solo. Pero yo aquí en Navalmoral venía los veranos y yo aquí con las clases particulares ganaba mucho dinero. Es más, incluso tenía una moto que me había comprado del Mundial 82. Y en los veranos me iba a las escuelas de Millanes y todos los muchachillos que venían a veranear, eran los emigrantes, pues los daba clases allí en las escuelas de Millanes. Y entonces yo me daba cuenta y decía, pues, en verano la cantidad de gente que tengo, si yo me viniese todo el año aquí, en Navalmoral, podría tener muchos alumnos y tener mucho dinero. Entonces Marisa se quedó estudiando segundo de magisterio en Cáceres y yo me vine a hacer tercero de derecho por libre a Navalmoral. Tiene usted una academia que se llamaba Prisma. Ese fue mi primera empresa, mi primer negocio. Que también tenía que montar un negocio, tener un hijo, pero lo tuve enseguida, porque lo que quería era librarme de la mili. No quería ir a la mili porque yo veía que era un tiempo absurdo, un tiempo tonto. Yo no quería perder un año de mi vida haciendo el servicio militar y yo lo que quería estar era creando de alguna forma. Entonces, esos fueron mis comienzos. A raíz de ahí, pues, estoy hablando en el año 85, en el año 86, venir una vez de un viaje cuando estábamos en Cáceres, que iba a ver también a Marisa, y llegué y recuerdo que Luis Almeida, me dijo en aquel momento, sí, Ramón, porque sabía, la gente me conocía por la creatividad, porque escribía poesía, escribía teatro, y me dijo, oye, tú que tienes mucha imaginación, quiero poner la rebaja, ¿por qué no me dices algún eslogan o alguna frase para la rebaja? Y yo le dije, vale, entonces estaba en Candelero, estaba, recordé la palabra. O sea, la película de Almodóvar de Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando ganaron el Oscar y demás, en aquella época era muy conocida. Y entonces yo, pues la idea de aquello, la frase, mujeres al borde de un ataque de precio. Y entonces eran con la bolsa de nervios, daban una foto, unas mujeres y demás. Y bueno, cuando volví a la semana o a los 15 días, y vi los escaparates, la frase que le había dicho, lo poco que me había costado es que ese señor, que le quiero muchísimo, ganaba dinero con eso, pues yo dije, joder, Ramón, este es tu camino. Tú eres creativo, tú eres un publicista. Y de ahí tomé la decisión en el año 87 de montar mi primer gran negocio, que fue un referente en muchos sitios, que fue Publicet. Voy a decir una primicia, Teresa, que mucha gente no lo sabe. Y es que Publicet no se iba a llamar Publicet. El primer nombre iba a ser Lucky Luke. Pero al final, bueno, buscamos una cosa más seria y al final fue Publicet. Entonces, fue el negocio, se montó en el año 87. Fue una empresa, la verdad es que creció como una espuma con el tema de la publicidad. Crecimos muchísimo, hasta tal punto en el año 92
compramos, Julián y yo, la antigua fábrica de Fuente Capana, en la calle Veterán. Ahí montamos un taller de arte gráfica impresionante, de lo mejor que había en Extremadura. Abrimos oficinas comerciales en Talavera de la Reina, en Cáceres, en Béjar, en Plasencia. Fue una empresa que en aquellos años nos anunciamos en Antena 3 Televisión. Pero no que tuviésemos un cliente, no, nosotros mismos. Que yo recuerdo además que como habíamos puesto el anuncio en Antena 3 Televisión, me invitaron, me fui con los niños, con Isabel e irme al programa de sorpresa, como fuéramos anunciantes. Me llevaron, pero fuimos capaces de una empresa de Navalmoral de poner un anuncio en Antena 3. Yo en aquellos entonces, un empresario modelo, quiero decir, de ganar mucho, tener mucho, irme con mis hijos todos los años a Estados Unidos 2 veces, a Disney World, no solamente ahorrando. Era tener el dinero por castigo y ganar mucho y funcionar muy bien. Y un día, vamos, ¿y por qué no eres presidente del Morado de fútbol? Y ni corto ni perezoso le dije a Julián, que era mi socio, Julián, quiero ser presidente del Morado. Entonces el Morado estaba en segunda división B y decidí ser presidente y lo fui. Y aquella temporada, pues el Morado, que militaba en segunda división B, estoy hablando en el año 98. ¿Y qué pasó? Que el Morado aquel año descendió de categoría. Tuvo la consecuencia de aquel chaval que se iba al mercado con su madre, que su padre era agricultor, que su padre vendía, que yo me había hecho a mí mismo, que yo además me había independizado porque no quería dinero, no tenía, quiero decir, a ese nivel de hacerme a mí, todo lo que tocaba lo hacía oro, todo funcionaba. Y aquello que el equipo bajase, aquello me llevó a no saber asimilar el fracaso. Y me llevó a meterme en una cama durante 6 meses. Pero cuando digo 6 meses en una cama, digo 6 meses en una cama sin poderme levantar. Una depresión de caballo. Y esa depresión de caballo, pues, me hizo pasarlo lógicamente fatal. Me fui recuperando poco a poco con tratamiento psiquiátrico, es decir, el Prozac, el Lantanol, es decir, el Tranquimacin, en forma parte de mi alimentación diaria. Poco a poco, lógicamente, con la ayuda de especialistas, que siempre lo recomendaré. Y quiero demostrar, no sé a quién, lo digo ahora que el otro día hice 60 años, pero quiero demostrar a alguien que tú no eres un fracasado, que tú vales mucho. ¿Y qué hizo Ramón? Pues Ramón empezó a montar negocio. Pero no eran suficientes, no era bastante, no me satisfacía. Entonces pasó un día por mí la palabra franquicia. Y entonces dije, joder, esto es lo que yo buscaba. Creé 2 enseñas, una que era Publitienda, que se montó donde estuvo Deporte Feria en la Cruz de los Caídos, ahí en esa esquina estuvo Publitienda, que de esas abrieron 8 o 10 tiendas en España, pero monté una que era Green Outlet, que Green Outlet tuvo además tiendas aquí donde estaba el todo al lado del bar Roma, una y otra en el centro comercial, ¿vale? En el Hipersol, que lo conocemos, el Hipersol. Y aquello fue la leche. Me dieron un premio nacional, ¿vale? Por las revistas especializadas, que era de Barbadillo, la de Torno Asociado, al mejor concepto de negocio. Poníamos en la Feria de la Franquicia de Valencia, por aquello, abrimos 65 tiendas en 2 años. 65 tiendas en 2 años. Vendimos el máster en Portugal, con tiendas en Lisboa, Viseu, Santarém, Porto. Es decir, aquello era, bueno, yo no hacía otra cosa. Yo estaba todos los días inaugurando. Es decir, me cogía el avión, hoy abrimos en La Coruña, ¡pum!, a La Coruña. Hoy abrimos en Valencia. Me tiré 2 años así. Entonces fue un crecimiento bárbaro. Los almacenes los teníamos aquí en Navalmoral, desde aquí se vemos, montamos la oficina de expansión en Madrid. Teníamos nuestro director de expansión, nuestros escaparatistas, todo es de Madrid. Comercializamos en el Green Outlet, lo que es comercializar, para la gente que no lo sepa, era comercializar ropa de marca de otras temporadas a unos precios baratísimos. Entonces empezamos a comercializar esa ropa y ¿qué ocurrió? Pues que al final hay también un refrán que dice zapatero por zapato, o hay que formarse o hay que ser especialista. Y yo fue un crecimiento además tan rápido, que hay una figura de la economía que se llama morir de éxito. Entonces fue lo que nos ocurrió, es decir, no teníamos los cimientos suficientes en la empresa y aquello nos llevó a la ruina. Pero cuando digo nos arruinamos, no es una ruina cualquiera, no. El lunes estaba con los chicos del Chuconá y los hablé además,
de una cifra que no, o sea, que no oculto nada. La parte mía, por lo menos, queda la mitad. Estoy hablando de 2 millones de euros. Siempre digo que todo lo que yo he hecho ha sido consensuado con mi mujer. Y gracias a ella, yo estoy aquí, siempre lo diré. Fue cuando estaba en los peores momentos, yo tenía 44 años. Estoy hablando de 44 años. Y Marisa me dijo, Ramón, no, pues estaba triste, estaba jodido, muy jodido, está claro. Y yo le iba a decir, a ver, estás en la mitad de la vida. Estás en tu mitad de la vida laboral. Marisa, no tengo la fuerza que tenía con los 21 años cuando nos casamos. Decía, sí, no tienes la fuerza, pero tienes la experiencia. Tienes muchísima experiencia. Todo lo que has aprendido, todo lo que tú sabes, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, si fuiste capaz de hacer lo que hiciste de los 21 a los 44, de los 44 a los 65, que ya son 67, lo que toca, pues, ¿por qué no puedes conseguir lo mismo? Recuerda cuando nos casamos, cuando te viniste a enamorar, no teníamos absolutamente nada. El dinero de la manzana fue para comprarte un taladro, un destornillador que no sabía hacer nada, comprar las maderas en pecado para hacernos el cabeceo de la cama, la mesilla y el armario, que eso fue cuando nos casamos. Es decir, empleamos ese dinero para hacernos los muebles, comprar las herramientas para podernos hacer los muebles. Es decir, aquello, la verdad es que me inspiró y siempre había una cosa, es decir, los bancos se la habían llevado todo, no, casi todo, porque hubo una cosa que nunca se pudieron llevar. Y eso me lo decía Marisa también, que es el talento, la creatividad, la pasión que puedas volver a poner en algo, la ilusión. Y entonces, pues con aquello, un familiar me regaló una gallina que era muy rara, que tenía un copete, una cosa, pero era preciosa, pero una cosa rarísima. Que yo dije, coño, ¿y esto pone huevo? Pues sí, pone huevo igual. A ver, yo era campuzo, venía del campo y para el agricultor, y sabía que las gallinas ponían huevos, que los 21 días hacían pollitos. Entonces, yo dije, aquí hay un nicho de mercado. Si yo con lo que yo sé de marketing, con lo que yo controlo de publicidad, no hay nadie que me venda este tipo de gallina, si yo esta gallina lo concibo como un animal de compañía, como una mascota, tengo un nicho de mercado que puede ser tremendo. Y bueno, me hice, lógicamente, mis películas. Lo que ahora llamo, cuando doy una charla, veo mi pensamiento lateral. Y luego, lógicamente, salgo el racional para pensar y ver si eso que estoy pensando como ideas las puedo dar forma y les puedo llevar al negocio. Entonces, empecé a verlo, llegué a casa, yo me recuerdo de mis padres, a mí, ¿qué vas a hacer ahora? Yo digo, vender gallinas. Madre mía, aquello era la leche. Y este iba a vender gallinas. Y entonces, esa fue una decisión que en febrero del 2008, ver un negocio que nadie lo había visto y estaba ahí. Me dediqué con el activo que tenía, es decir, que la magia no es magia. El activo que tenía lo puse a €1 de vender la ropa en plataformas como Solostó y demás. Vendía lote de 10.000 prendas a €1. Con ese dinero que sacaba, compré una incubadora, compraba huevos, porque yo no tenía nada. Compraba huevos a criadores de ese tipo de gallinas que localicé en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia. Los compraba a 40 o 50 céntimos, los metía en una máquina que se llama incubadora y a los 21 días, ¡pum!, salió mi pollito. Y ese pollito valía €9. Y yo tenía listas de espera. Y yo digo que, vamos, de febrero, en aquel año, vendí cerca de 20.000 pollitos. Lo cual, multiplicamos, sacamos la cuenta, y es como Ramón empezó en esa nueva vida, en ese nuevo concepto de negocio. Yo iba por la calle principal, de aquí de Almorat, y donde llegaba y te abrían las puertas en los bancos, te ponían alfombra roja, pues sonaban todas las alarmas. Es decir, pues, porque claro, los bancos no quieren saber nada de ti. Ahí se ha dicho que los bancos dan dinero a aquel que demuestra que no lo necesita. Y como yo lo necesitaba, pues nadie me daba un duro. Entonces, lógicamente, fueron años muy difíciles. Y a lo mejor la gente que me conoce de Navalmoral, que me ha conocido aquella época de Publicer y demás, pues seguro que era ¿dónde está Ramón? ¿Dónde ha estado Ramón? Porque Ramón del año 2008 al 2017
mucha gente que yo tenía una vida social impresionante aquí en Nueva Rural, muchísima vida social. Pero del 2008 al 2017 a Ramón nadie le vio. Ramón lo único que hacía era levantarse, el único sitio que iba era a los granados, que no veía a nadie por las mañanas, pero era el que abría los granados, lo sabe Enrique perfectamente. Y yo me iba a tomar allí un café para irme al campo, y yo me iba al campo, que era la huerta que era de mi padre, donde empecé a tener los primeros animales. Y allí lo que hacía, pues, lógicamente, era estar todo el día quitando caca a la gallina, dándola de comer, dándola de beber. Llegaba por las noches, Marisa salía del colegio y por las noches nos quedábamos hasta las 3 y las 4 de la mañana pillando por un huevoscopio a ver si los huevos tenían pollito dentro, no tenía, para ir haciendo huevos y tener otro huevo. Y ahí luego, claro, ahí empezabas ya a tener tus propios reproductores, tus propias gallinas que empezabas a criar. Lógicamente ya empezabas a necesitar una infraestructura de montar mi primera nave, mis primeras historias en el campo. Pero ¿cómo lo montaba si a mí el banco no me daba dinero? Yo no tenía absolutamente nada, debía mucho dinero, si te digo, no veía a nadie porque yo no podía ir a un bar, yo no podía ir a un restaurante. Yo esos viajes que iba con mis hijos, yo no pude volver a hacer absolutamente nada. Además, en la vida personal he necesitado dinero por otros temas personales y además de ir a que mi mujer es funcionaria, ni mucho menos, es decir, nada de nada, es decir, a mí no me da nada. Entonces, gracias, en ese caso, cuando necesité las primeras obras que tenía que hacer allí, fue recurrir a alguna gente, siempre digo, por ejemplo, Francisco Baños de Talayuela, que eran unos albañiles, y llegar y decir, Paco, necesito hacer esto, pero no tengo dinero y no sé cuándo hay que empezar, Ramón. Porque bueno, gracias a Dios, uno cuando le fue bien, también se portó bien con gente. Y yo la verdad es que gracias a eso, y gracias a la familia, es decir, yo tuve en los peores momentos que hipotecar la casa de mi madre, lo que estoy diciendo, y de mi hermana Denis y de mi hermana Fita, y digo, no, hombre, gracias a mi hermana que hipotecaron su casa, pues yo, de mis padres, sobre todo también igual de mis padres, o darme dinero, amigos, cuando me llegaban, yo tenía que pagar 12.000 euros al mes, y había veces que la venta de los pollitos no llegaba. Y claro, llegaba y tenía que decir a un amigo, o tenía que decir a mis padres, o tenía que decir a mi suegro, no llego. Y yo no quería fallar al banco, jamás. Entonces, no quería, quiero decir, a ver, hay veces que se puede y veces que no se puede, lógicamente. Pero estaba luchando por ello. Y entonces, pues, tuvieron mi familia que hipotecarlo todo para poder cumplir, es decir, de poder pagar o dividir la deuda más tiempo. Entonces, fueron años, digo, de Ramón, el Ramón social, Ramón desapareció, y a Ramón nadie le vio. Y hubo siempre luego ya un momento, todo eso fue una hormiguita de estar trabajando muchísimo y bueno, seguir con ese concepto, esa idea clara para ir posicionando mi empresa. A ver, lógicamente tienes que tener pasión, es lo primero, es decir, si no hay pasión, nada. Ilusión, creer en ti, está claro. Hay que ponerse metas cortas, metas alcanzables, algo que tú puedas llegar, ¿no? Y luego, evidentemente, te vas ilusionando con determinadas cosas. Si tú te pones esas metas cortas, yo te decía, el primer punto, ese punto de inflexión, yo lo vamos a poner. Pero tú sabes lo que es el día en el 2017 aproximadamente, que vuelvo a comprar el edificio de la antigua fábrica que el banco se llevaba en el 2017. ¿Tú sabes lo que supuso eso para mí? O sea, el llegar, comprar aquello, además, ni financiar, comprar. Y salir de la notaría cuando firmé aquello. Irme, porque claro, habían sido días, esos años, digo, del 2008 al 2017, años de trabajo, y el sufrimiento de tu familia, sobre todo el de mi madre y el de mi padre. Porque voy a decir una cosa, y es verdad, mi padre, estoy seguro sin estar allí, y yo no estaba, pero estoy seguro que en el hogar del pensionista que iba, pues posiblemente en los momentos buenos de mío, allá yo vacilando de su hijo de la leche, de todo lo que tenía su hijo. Pero hasta se tuvo que comer cuando su hijo fracasó. Mi padre. Porque yo no lo podía asumir, pero yo pensaba en lo que mi padre podía sufrir, que yo no estaba ni lo sé.
Pero yo sí sé lo que mis padres podían haber estado orgullosos de mí y lo que podían haber, lo que sufrieran en ese caso también por mí, en todos los sentidos lo digo, en todos los sentidos. Entonces, digo que cuando salí de la notaría, y desgraciadamente mis padres ya no estaban, pero me cogí el coche y me fui a Millán, que están enterrados allí, a decirle a mis padres que lo había vuelto a hacer. Eso es lo que te da y lo que te dice, merece la pena. Es decir, ha merecido la pena. Os prometo que jamás hago nada por dinero. Y quien me conoce lo debe saber. He aprendido también una cosa muy importante, que yo antes no era rico, ahora intento ser rico. Porque también en esos momentos de fracaso adquieres unos compromisos sociales y unos compromisos de vida, de destinar incluso un dinero de tus beneficios de lo que ganas a gente que lo necesita o a otras historias que lo han pasado mal. Y es lo que hago. Y entonces quiero decir, ahora empiezo a sentirme rico en algunos aspectos, ¿no? Y entonces esa motivación y el ir consiguiendo eso no es una cuestión de dinero. El empresario tiene que pensar, o el emprendedor, o yo por lo menos lo pienso así, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de retos que nos vamos marcando, de cosas que vas consiguiendo, de cosas que vas creando. Y a mí es por lo menos lo que me da la satisfacción y es lo que me da vida, incluso lo que es crear puestos de trabajo. Yo decía antes, cuando me fui solo y estaba solo, ahora somos 25 personas trabajando y para mí eso es la mayor satisfacción que tengo. O sea, eso es increíble, eso no se puede contar. Yo no miro ahora mismo el tema muchas veces por lo que facturo, yo lo miro muchas veces por los puestos de trabajo que creo y por lo que, pues cuando llego y somos el proveedor del Banco Santander, y nos ponemos en sílaba tónica a crear y me llaman del banco y me dicen, oye, tenemos una feria en Madrid, Fruit Attraction, y por favor, piénsanos algo y créanos. Y te pones a crear y creas algo que luego lo ves y lo están dando en la feria y ha sido aquí en Navarra y ha sido tú el que lo has hecho con tu equipo, pues eso no tiene precio. O sea, sencillamente eso no tiene precio. Ahora, mucho más que antes, tenemos muchas posibilidades porque tenemos internet. Navarra se está creando y ojalá todo vaya hacia adelante. Un polígono, quiero decir, con unas infraestructuras que no las van a tener muchísimas ciudades, la Navarra las va a tener, y entonces puede dar posibilidades a mucha gente. Pero hoy en día, el hecho de tener internet, el comercio digital, es que el futuro va por ahí. Es lo que nos puede hacer crecer y lo que nos puede llevar en la situación en la que estoy yo ahora, es decir, Finca Casanero es la empresa referente de la avicultura ornamental en España. Tenemos ahora mismo lo que es el tema de la expansión en Europa, que hemos empezado y vamos pisando fuerte. Y hoy mismo he tenido una comida que ha venido y estamos preparando, ya más a medio plazo, pero estamos preparando lo que es el salto de Latinoamérica. Para eso necesitamos tener una infraestructura, adquirimos unos terrenos, hemos construido una primera nave, pero con el proyecto de seguir construyendo, tenemos ya 1000 metros y lo que queremos es tener la infraestructura logística necesaria desde Navarra, pero para lo que antes era imposible. Por eso yo me aburrí, vicepresidente. Bueno, si hubiese tenido internet, yo no me había aburrido, yo no me aburro. Si ahora estamos creando continuamente cosas. Hemos creado marcas como Soy de Pueblo, la marca de Arbolito. A nivel de sombrero, hemos sido la empresa, el líder en la venta de sombrero en este país. Hay muchísimas posibilidades de Navarra a la hora de emprender. Lógicamente te tienes que formar y siempre digo, si yo veo, por lo menos mi opinión, está que el comercio digital es el que nos puede expandir de alguna forma, pues hay que formarse en ello. Y no solamente te puedes formar, o puedes tener también subcontratar, quiero decir, a empresas que te puedan dar esos servicios que no tienes por qué tenerlo todo. Alguien que tiene el comercio tradicional puede contratar a un escapatista, pero hoy en día pues a lo mejor tienes que buscar a alguien que te confeccione una página web, o alguien que te haga un copywriting, o que te vaya a hacer un posicionamiento SEO, o que te haga una inversión de publicidad en AdWords. Es decir, eso es fundamental y a eso nos tenemos que acostumbrar. Al final, que emprender lo más maravilloso es algo de verdad que si lo llevas adentro, yo que es algo que no podría vivir sin ello, pero que se puede emprender, que hay muchas facilidades, que es sencillo y yo, de hecho, y además me presto y estoy aquí y te he grabado.
ayudo a quien me haya que ayudar. A alguien que quiera emprender, yo le ayudo, le puedo, yo qué sé, enseñar lo que sé. A mí me gusta, además uno de los compromisos que tengo, lo hago en Finca Casaneo, por eso a nivel de redes sociales son una empresa muy importante, con un montón de seguidores, porque yo decidí compartir siempre lo que sabía. Y el compartir lo que sabía es lo que me ha dado un crecimiento grandísimo en mi negocio, porque la gente me lo agradece. Entonces, a nivel de emprendimiento, yo creo que debemos también las personas que tenemos experiencia compartir lo que sabemos con los demás. Y si compartimos lo que sabemos, pues yo entiendo que van a evitar esos errores que yo cometí, que seguro que otras personas habrán cometido otros, pues si en la medida que podemos evitar que otras personas los cometan, pues lógicamente pienso que forma parte de nuestras obligaciones como empresarios. El emprendimiento no tiene edad. El emprendimiento no tiene edad. Además, creo además, incluso si se aprenden esas técnicas que digo yo del pensamiento lateral, posiblemente la madurez a partir de los 50 puedas encontrar las respuestas de una forma más rápida y mejor que incluso con la juventud. Porque la juventud tiene mucho impulso, ¿vale? Pero sin embargo, la edad nos da el reposo, nos da la experiencia. Y podemos jugar también con ese pensamiento loco a la hora de buscar soluciones, pero vamos a buscar una perspectiva totalmente diferente. Yo pongo siempre, me gusta poner un ejemplo, es de llegar, y para que veáis que lo puede hacer alguien con 55 como con 21. Nosotros siempre tenemos la mente, de alguna forma lo imagino como una montaña, lo imaginamos como una montaña, donde nunca ha llovido. Y cae una tromba de agua. Y entonces el agua la primera vez que ha caído, va buscando un cauce por donde bajar la ladera, ¿vale?, de la montaña. Cuando llueve la segunda vez, el agua aprovecha por donde ha ido la primera y va erosionando de esa forma la montaña y va buscando ese mismo cauce. Una tercera, una cuarta, una quinta. Al final se establece un camino. Se establece el mismo camino. Alrededor de ese cauce empiezan a crecer, con las semillas que hay, empieza a salir vegetación. Pero ese cauce siempre es el mismo. Es nuestra vida, nuestro ir hacia adelante, nuestro único camino, ese pensamiento vertical. ¿Qué ocurre? Que si nosotros somos capaces, que me da igual a los 55 que a los 24, de coger y decir, coño, voy a ver que el agua, en lugar de bajar por este cauce, baje por este otro, porque lo podemos conseguir, podemos desviar el cauce. ¿Qué va a pasar? Que las semillas, que llevan muchos años ahí en esa parte de la montaña y no han germinado, si pasa el agua por otro camino, empiezan a germinar y van a ser incluso plantas, árboles, flores distintos que no los conocemos. Entonces, eso, repito, se hace igual a los 24 que a los 55. Solamente hay que dar a personas de 55 y a las de 21 y a las de 22. Y yo me comprometo aquí en particular. Por eso tengo también eso del aula de emprendimiento, que es otro proyecto que tengo, que quiero hacer, además de forma altruista, es enseñar a la gente a pensar de una forma diferente, a crear distintos caminos. Pues a ver, me defino como un emprendedor con muchísima ilusión. Hay veces que me tengo que ir a la carnet de identidad y decirme, vamos, tienes 60 años. Porque en el espíritu, en el pensamiento, en la pasión, creo que sigo siendo el chaval de los 21 años. Mi madre decía que la cabeza la funcionaba perfectamente, siempre decía, ahí yo sí tuve la pata. Me decía, cuando fallaban las piezas, pues que no podía andar. Y yo me digo eso, es decir, yo me considero un emprendedor con muchísima ilusión y con muchísimas cosas todavía por hacer. Y además con proyectos que tengo 50.000 en la cabeza. Gracias a Dios tengo a mi hija que sigue en el negocio y está conmigo y lo comparte conmigo, además que la forma de pensar similar a la mía, con lo cual para mí es un orgullo. Y en ese sentido, pues, es el de ser un emprendedor. Me defino como un emprendedor, pero que sigo siendo el emprendedor de los 21 años. El que vino aquel día y hizo los carteles de la mesa, sigo con la misma ilusión, la misma historia, el hilo pino.
Pues el sueño es de seguir emprendiendo y estar el máximo de años para ver a mi hija cómo ella disfruta, como lo he hecho yo con el emprendimiento. En el nombre de la rosa. Mediterráneo. El de la sopa del pájaro. El negro. El de la lluvia en verano. Vivir lo suficiente como para ver a mi nieta disfrutar muchos años. Desde la moral se puede llegar al infinito.